En Cielos Abiertos, turradio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Entonces vamos a Efesios capítulo 5, versículos 18 al 21. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 21. Dice así la palabra de Dios: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, este es un tema muy importante para el creyente. Miremos lo siguiente, un pequeño recuento del capítulo 5, de lo que hemos abordado. Comenzamos el capítulo 5 con el versículo 1, con la palabra: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Entonces, ese capítulo 5 nos llama ¿a qué? A ser imitadores. El desarrollo del capítulo 5 nos dice: no sigamos el patrón del mundo. Y nos dice: debemos caminar en amor, en luz y en sabiduría. Eso es lo que nos está diciendo lo que hemos abordado del capítulo 5 allí el apóstol Pablo. Sed imitadores, no sigamos el patrón del mundo, y debemos caminar en amor, luz y sabiduría. Y para poder andar en amor, luz y sabiduría, debemos ser llenos del Espíritu. Para poder andar en amor, en luz y en sabiduría, debemos ser llenos del Espíritu Santo, que ese es nuestro tema. ¿Cuál es el tema de hoy? Sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Y no nos va a alcanzar el tiempo, sino solamente para abordar el versículo 18. Nos va a quedar para el próximo domingo abordar los siguientes versículos. Y en este versículo 18 vamos a ver lo siguiente: una prohibición. ¿Cuál es la prohibición? No os embriaguéis. Esa es la prohibición. Vamos a ver también un mandato. ¿Cuál es el mandato? Sed llenos del Espíritu Santo. Y pues después veremos la lista de resultados que vendrán a nuestra vida siendo llenos del Espíritu Santo, que es lo que abordaremos el próximo domingo. Esa lista de resultados que vienen a nuestra vida siendo llenos del Espíritu Santo. Así que nos vamos a concentrar en ese versículo 18 y lo primero es la prohibición. Lo primero es la prohibición. Dice allí la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Ahí nos está diciendo: no os embriaguéis. Y aparece también una palabra que es disolución. Esa palabra significa libertinaje. Libertinaje. Llevar una vida bajo parámetros de libertinaje. Entonces, vamos a mirar más detenidamente esa prohibición. Miremos un poco el tema de las borracheras y qué es lo que dice la Biblia. Miremos lo siguiente: ¿qué implica la borrachera? ¿Qué implica que en nuestro cuerpo, pues, recibamos 1, 2 copas o la gente se emborrache? Mira lo primero que dicen estos estudios para que podamos entender un poco lo que estamos haciendo referencia. Mira, una persona cuando toma una copa
una sola copa, una sola, ya ha recibido etanol en el torrente sanguíneo. Dice aquí este estudio, tomarse 1 o 2 copas de cualquier tipo de bebida embriagante hace que las personas aparentemente se vuelvan más sociables. Sensaciones como enrojecimiento facial, tensión en la lengua y pérdida de juicio son los primeros efectos que el cuerpo experimenta. Estamos hablando de 1 o 2 copas según este estudio. A largo plazo, ese consumir alcohol puede afectar órganos como el hígado, el corazón, el cerebro y el páncreas. La manera rápida como se metaboliza el alcohol en el cuerpo, que llega a todos los órganos de la misma manera. Los expertos aseguran que el 20% se absorbe directamente desde la pared del estómago y al cabo de 2 minutos llega al cerebro. Mira la rapidez con que llega al cerebro el alcohol. Nos dicen ahí que al cabo de 2 minutos llega al cerebro. A medida que los niveles de alcohol aumentan, los niveles en la sangre también, y al final terminan disminuyendo la actividad en el cerebro. Esto genera pérdida de control de los impulsos. Por eso muchos empiezan a manejar rápidamente cuando se está conduciendo en estado de borrachera. Agreden a los demás, padecen somnolencia y tienen alteración de la conciencia, dicen los estudios, ¿no? Mira todo lo que produce el alcoholismo en la persona. Como vemos, el alcohol en nuestra vida disminuye nuestra capacidad de control. El alcohol no es un estimulante, es un sedante. Es una pérdida de control. Y la Biblia condena las borracheras. Después de esta breve introducción, señalando de lo que hace una sola copa, decía ahí el estudio, 1 o 2 copas empiezan a generar una transformación en la persona. Vamos a mirar qué dice la Biblia, porque lo primero que hicimos fue una introducción a base de un estudio, es decir, una parte médica. Esta parte médica nos dice, mira, la persona se afecta en su hígado, en su páncreas, en su corazón. Mira todo lo que hace el alcohol y hace que la persona pierda, ¿qué? El control. Ahora vayamos a varios pasajes de la Biblia para poder entender un poco más la prohibición que nos hace aquí el apóstol Pablo. Proverbios 21. Proverbios capítulo 20, versículo 1. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Dice lo siguiente: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Es de necios emborracharse. ¿Por qué? Porque la persona pierde el control. En este caso, el alcoholismo cumple la función que la persona cambie y sus emociones se alboroten. Eso es lo que nos está diciendo ese pasaje, que una persona que se emborracha es necia. Una persona que se emborracha es necia. ¿Por qué? Porque pierde el control. Porque el alcohol cumple su función. La persona cambia, sus emociones se alborotan. Miremos otro pasaje, allí también en Proverbios, más adelante. Proverbios capítulo 23, versículos 19 al 21. Proverbios capítulo 23, versículo 19 al 21. La palabra de Dios nos dice: oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Qué se nos está diciendo allí en ese proverbio? Que no debemos andar con aquellos bebedores de vino. Entonces se nos dice, no bebas vino. Ahora se nos está diciendo, no andes con ellos, porque vas a tener dificultades, vas a tener problemas con ese tipo de amistades. No trae nada bueno eso para nuestra vida. La Biblia nos llama a no emborracharnos y a no estar con esas personas. ¿Qué produce la borrachera, no? Como lo hemos visto,
falta de control. Pero mira, ¿qué consecuencias trae? Generalmente cuando una persona anda en borracheras, termina en adulterio. Generalmente cuando una persona anda en borracheras, sus decisiones ¿qué? Son malas. Una persona cuando anda en borracheras vive bajo la mentira, vive con problemas económicos. Mira todo lo que trae la borrachera a la vida de una persona. Sus decisiones son malas porque ahí es cuando toma sus decisiones. Miente porque generalmente anda en adulterio. Todo lo que lleva al alcoholismo, ¿no? En la vida de una persona. Su economía también porque vive gastando. Muchas personas que están en la borrachera, le llega su sueldo y se lo gastan de inmediato y no dejan nada para la casa. Viven en problemas económicos. Y el apóstol Pablo dice que no nos emborrachemos, que no nos emborrachemos. Y que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10. La palabra de Dios nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí aparece que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo? Volvamos a Efesios, capítulo 5, versículo 18. ¿Por qué el apóstol Pablo está dando el ejemplo del borracho? Vamos a entenderlo. Volvamos a nuestro pasaje original. Dice: no os embriaguéis con vino. ¿Sabes qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Y nos está poniendo este ejemplo. Es que una persona, cuando se emborracha, queda al control del alcohol. Y le está diciendo el apóstol Pablo: no, más bien sean controlados por el Espíritu Santo. Sean controlados por el Espíritu Santo. Ese es el ejemplo. Hemos tomado un poco la ilustración del alcohol para que nos demos cuenta que una persona cuando consume alcohol, esa persona cambia. Porque sus emociones, como lo decía el proverbio, se alborotan. Entonces, aparentemente, las personas dicen: me voy a tomar unas copas. ¿Por qué? Porque dicen: es que no puedo enfrentarme al público. Entonces, para poderme enfrentar al público, me tomo unas 2 o 3 copitas. Y ya tengo allí la fortaleza para poder hablar en público. Entonces, ahí nos damos cuenta que esa persona está dominada por el alcohol y por la carne. Así no tome sino 2 o 3 copitas. Pero necesita del alcohol para estar al frente del público. Otras personas dicen: es que yo no hablo, pero cuando me tomo unas copitas, eso sí, nadie me calla. Por eso necesito unas copitas. ¿Sí ves? Entonces, ahí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que más bien seamos llenos del Espíritu. ¿Quién nos está controlando la vida hoy? ¿Nos está controlando la vida nuestras emociones, el alcohol, alguna situación de la carne? Eso es lo que vamos a mirar, porque nos vamos a concentrar ahora precisamente en el mandato que hace referencia allí el apóstol Pablo: sed llenos del Espíritu Santo. Y vamos a desarrollar 2 preguntas a la luz de las Escrituras. La primera es: ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Y cómo puede un cristiano ser lleno del Espíritu Santo? Vamos a resolver esas 2 preguntas. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Y cómo puede el cristiano ser lleno del Espíritu Santo? Para poder resolver estas 2 preguntas, debemos hacer una introducción para que podamos comprender un poco más ello. Tengamos presente lo siguiente: el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Y esa tercera persona de la Trinidad viene a morar en la persona cuando nace de nuevo.
El Espíritu Santo viene a morar, es decir, a vivir en la persona cuando esa persona nace de nuevo. Es decir, en el momento de la conversión. Ahí viene a morar el Espíritu Santo en la persona. Miremos Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice las Escrituras: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que si nosotros vivimos en la carne, no tenemos el Espíritu de Dios. Porque nosotros vivimos bajo el Espíritu. Esa es la identidad que nosotros tenemos como creyentes. Vivimos bajo el Espíritu. No vivimos según la carne. Y el Espíritu entonces mora en nosotros en el momento de la conversión. Es decir, todo creyente, todo nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no viene por partes, ¿no? A veces nos confundimos, a veces hay malas enseñanzas, como si llegara por partes a nuestra vida. No. Recuerda, el Espíritu Santo es una persona. Imagínate por partes. ¿Cómo sería eso que el Espíritu viene a morar en nuestra vida por partes? No, Él es una persona. Y viene completo. Cuando nacemos de nuevo, viene completo. Ahora, ¿cómo viene el Espíritu de Dios a nuestra vida? Cuando creemos en Jesucristo. Miremos Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 7. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo? Cuando creemos en Jesucristo. Cuando creemos en Jesucristo, ahí recibimos el Espíritu Santo, según nos está diciendo aquí este pasaje de Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Miremos algo más de Juan. Juan 14, 16, 17. Juan 14, 16, 17. Dice la Escritura: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mira esta declaración tan interesante que hace nuestro Señor Jesucristo: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Cuando habla allí, Consolador, está hablando del Espíritu Santo. Y mira lo que dice: para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Mira qué hermoso es identificarnos como hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Para siempre. Si no somos hijos de Dios, tenemos el espíritu del mundo. Y el espíritu del mundo es vivir según la carne, vivir según nuestros propios deseos y pensamientos. Pero si está el Espíritu de Dios en nuestra vida, Él estará con nosotros para siempre. Para siempre. Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa ser llenos del Espíritu? Miremos lo siguiente. La Biblia utiliza este término llenos para decir que ser llenos es ser controlados por algo. Pero vamos a mirar algunos pasajes para poderlo entender un poco más. Lucas 5:26. Lucas 5:26.
Mira lo que ocurre ahí en Lucas 5:26. Tenemos este pasaje donde Jesús sana a un paralítico y dice: y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Mira que ahí está la palabra llenos de temor. ¿Qué nos quiere decir ahí la palabra? Es que ellos estaban controlados. Controlados. En este caso, ¿por qué? Por el temor. Cuando la Biblia nos está hablando de ser llenos, nos está hablando de que hay un control. Hay un control. En este caso, cuando se está hablando de que Jesús sana a un paralítico, se nos está hablando de que ellos estaban llenos de temor. Ahí tenían allí temor y estaban llenos de ese temor. Es decir, estaban controlados por esa emoción. ¿Cuál emoción? El temor. Ellos estaban completamente controlados por esa situación que estaban viendo. ¿Qué era lo que estaban viendo? Que Jesús sanaba a un paralítico. Miremos otro pasaje, Lucas 6:11. Dice las Escrituras: y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer en contra de Jesús. Aquí se nos habla que Jesús también sana a una persona de mano seca en un día de reposo. Y se nos dice que ellos se llenaron ¿de qué? De furor. Estaban controlados ¿de qué? Como de ira. Estaban ardidos porque Jesús sanó en un día de reposo. Pero estaban ¿qué? Controlados por esa emoción, controlados por la ira, controlados por ese furor. Entonces, esto nos lleva a entender que ser llenos es ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? Es ser controlados por el Espíritu Santo. Eso es lo que significa ser controlados por el Espíritu Santo. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo: seamos llenos. Está dando un mandato. Todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Es un mandato. Pero hay personas que no lo entienden. Hay personas que no lo comprenden. Y viven su vida como si el Espíritu Santo no estuviera con ellos. Ahora, ¿qué se nos ha dicho? El Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo es tener movimientos bruscos, que la persona se cae al suelo. ¿Qué se nos ha dicho? También se nos ha dicho que una persona puede entrar en trance, en unas emociones. Pero si tú te das cuenta, eso es más bien es descontrol y no control. La persona se cae al suelo, empieza a temblar y nos dicen: eso es la llenura. Uy, mire qué llenura del Espíritu Santo. No, ahí no hay control. Fíjate que el control del Espíritu Santo, lo vamos a ver más adelante, tiene unas características en el carácter de la persona. Actúa en el carácter de la persona. Entonces, eso que nos han dicho, que la persona tiene movimientos fuertes, caídas, trances, emociones fuera de control, nada de eso es la llenura del Espíritu Santo. Nada de eso tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Son enseñanzas mal interpretadas de las Escrituras, que no tienen nada que ver realmente con el mensaje que está entregando el Señor. Tiene que ver realmente con adoración, servicio, amor a Dios, obediencia, gozo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Adoración, servicio a la obra, amor a Dios, obediencia, gozo. Miremos un ejemplo en Hechos 6:3. Hechos, capítulo 6, versículo 3, para poder avanzar en este tema. Hechos 6:3. Mira lo que nos dice allí la palabra de Dios en Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes
encarguemos de este trabajo. Ahí nos dice llenos del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre allí? Esas personas debían estar llenas del Espíritu Santo para poder servir. Para poder servir a Dios, debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese pasaje está hablando de la elección de 7 diáconos. Un servicio a la obra de Dios. Esas personas tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Entonces también comprendemos que hay personas que no han sido llenas del Espíritu Santo. Aquí se nos dice un requisito para poder servir es ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, sigamos avanzando con otro pasaje. Hechos, capítulo 13, versículo 52. Hechos 13, 52. Las Escrituras nos dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aquí que vemos unos discípulos de Antioquía que estaban ¿qué? Gozosos. Esa era la forma como estaban demostrando su llenura, con el gozo. El gozo de la salvación, el gozo de tener a Cristo, el gozo que hay en nuestra vida, aún en medio de las dificultades y adversidades por las cuales podamos estar pasando, entendiendo que cada dificultad en la cual estamos viviendo, todo eso es temporal. Todo, absolutamente todo eso es temporal. Y se nos dice ahí, y los discípulos estaban llenos de gozo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesita la iglesia? Necesita con urgencia ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ello. Y vuelvo y reitero, esos resultados los vemos en el gozo, en la gratitud, la comunión y la sumisión. ¿Sabes qué? Esos son los 4 puntos dentro de 8 días. Gozo, gratitud, comunión y sumisión. Porque eso es lo que nos dice el versículo 19 al 21, que es lo que vamos a mirar dentro de 8 días. Versículo 19 al 21 de Efesios 5. Pero no alcanzamos a ampliar esos temas en el día de hoy. Vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Ya resolvimos una pregunta, todavía nos queda otra. Gálatas 5, 16 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué la gente no es llena del Espíritu? Porque todavía vive con los deseos de la carne. Por eso no hay llenura del Espíritu. Y la Biblia nos dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Porque ¿sabes qué? Si hacemos eso, ¿qué pasa? Contristamos al Espíritu Santo. Recuerda, el Espíritu Santo es una persona. Contristar, tristeza. Miremos lo que nos dice Efesios 4:30. O sea, si nosotros caminamos en la carne, ¿qué va a pasar? Vamos a contristar al Espíritu Santo. Ahora entiende lo siguiente: estamos hablando de hijos de Dios, porque los que no son hijos de Dios no tienen el Espíritu, no lo comprenden, no lo ven, no saben nada del Espíritu. ¿Sí? Estamos hablando de hijos de Dios, pero aquellos hijos de Dios que no han entendido realmente las cosas, contristan al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuisteis sellados para el día de la redención. Es la forma en la cual nos identificamos que somos hijos de Dios, porque el Espíritu mora en nuestra vida. Y eso es un sello, es decir, una garantía. ¿Recuerda lo que vimos en Juan? Que estará con nosotros para siempre. Otra garantía, ahí están las garantías. Y eso también nos lleva a entender que un hijo de Dios tiene el Espíritu Santo de Dios
y estará siempre con Dios, pero que lamentablemente, muchas personas viven confundidas, que no son hijos de Dios, y viven su vida aparentemente en la iglesia bajo la religiosidad, pensando que son hijos de Dios, pero viven bajo la religiosidad. Ellos no son hijos de Dios, no entienden el Espíritu Santo, no comprenden nada de ello, pero pueden venir y pueden decir que son cristianos. Pero el verdadero hijo de Dios, el Espíritu Santo no se va a ir de su vida. La Escritura no lo dice. Quizás nuestros pensamientos humanos dicen, oiga, sí, de pronto el Espíritu se me fue de mi vida. Pero no es con la Biblia, porque la Biblia nos está diciendo que el Espíritu Santo mora en el creyente. ¿Y sabes qué nos dice ahí este pasaje? Que con el cual fuiste sellados, una garantía. Y más bien, ¿sabes qué se nos dice? Sed llenos del Espíritu Santo. Reflexionemos cómo estamos caminando. Y sabes que cuando leemos todos estos pasajes del capítulo 5, quizás algunos podrían advertir, caminar en el cristianismo es una carga como muy pesada. Porque mira, se nos dice, seamos hijos de luz. Se nos dice, caminemos en sabiduría, caminemos bajo el amor. Y empieza uno a decir, no, eso está como muy difícil. Y ¿sabes qué? Lo que ocurre es que tu gozo se te va. Y la vida cristiana es un gozo. Es un gozo saber que hemos sido perdonados. Porque cada vez que nosotros tenemos una dificultad, nos damos cuenta cómo realmente somos. ¿Sí? ¿Cómo realmente actuamos? Tú puedes ir bien tranquilo en tu vehículo y te cierra alguien y de pronto se te viene un mal pensamiento. Ahí es cuando uno recuerda, uy Señor, mira lo que yo era realmente antes. Mira lo que yo pensaba antes. Y Dios me ha rescatado. Dios ha rescatado a un vil pecador. Porque el problema es sentirnos que somos buenos. Cuando nos sentimos que somos buenos, ¿dónde quedó una parte que dice las Escrituras? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí ves? Entonces, ¿dónde quedaría eso? ¿Dónde está el negarnos a nosotros mismos? Si nosotros nos creemos buenos, no hemos entendido la esencia del Evangelio. No hemos comprendido la verdad del Evangelio, que Él vino a salvar a un pecador, a un vil pecador. Por eso dice las Escrituras, negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es negarnos a nosotros mismos? Es negar nuestro yo. ¿Qué es tomar la cruz? Es identificarnos con Cristo. Ya no lo mío, ¿sí ves? Ya no lo mío. Ya primero lo mío no, primero yo no. Primero es Cristo. Segundo es Cristo y todo lo demás es Cristo. Ah, ¿y dónde quedé yo? No, pues ya no quedaste. Ya no quedaste. Porque quedó algo realmente mejor, porque lo otro era inservible. ¿Sí ves? Lo otro era inservible. ¿Dónde quedó lo mío? Pues es que eso no servía para nada. Sí, claro, porque si tú sigues en tus opiniones, en tus razonamientos, pues te vas para el infierno. Así de claro es. Pero ahora quedó una nueva creación. Una nueva creación. Cuando estamos en Cristo somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas nuevas. Si ves, entonces, ¿para qué necesitamos recordar el viejo hombre? El yo, ay, lo mío, nadie me tiene en cuenta, nadie me quiere, nadie me estima, nadie me pone atención. ¿Para qué eso? Ahora todo es nuevo, todo es de Cristo y estamos siguiendo al Rey de Reyes. Eso nos debe cambiar completamente el panorama y entender cada una de sus promesas. El Espíritu Santo mora ahora en nuestra vida. Y dice, no se va a ir. Porque eso es lo que dicen las Escrituras. Ahora, si no eres de Dios, pues sí, es que no lo tienes. Si nunca lo has tenido, entonces, sí es diferente.
es diferente ello. Pero si eres hijo o hija de Dios, tienes el Espíritu Santo. Y sabes que cuando vas en el ejemplo que vas conduciendo el carro y te llegó ese pensamiento para quererle decir a esa persona unas cuantas cosas, tú alcanzas quizás a abrir la ventana y tú dices, sigamos adelante. Sí, pero puede llegar el pensamiento. Y en el pensamiento tú quieres decirle unas cuantas cosas a esa persona que te cerró. Eso es un simple ejemplo que podemos mirar en cada una de nuestras vidas. En cada una de nuestras vidas. Porque todavía seguimos en la carne. Y la carne a veces quiere hacernos pasar una mala pasada. ¿Y qué necesitamos para que esa persona que iba conduciendo, entonces, no suelte unas palabras ofensivas, unas palabras de grueso calibre o unas vulgaridades como sea? ¿Qué se necesita? Ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, ahí estamos avanzando en esa primera pregunta, ¿no? Y para poder resolver la segunda pregunta debemos entender que no debemos contristar al Espíritu Santo. No debemos contristar al Espíritu Santo. Entristecer. ¿Por qué? Por nuestros actos. Si yo estoy con alguien, discuto con alguien, lo maltrato, lo hiero con mis palabras, ¿qué estoy haciendo allí? ¿Quién me está dominando? Mi carne, mis emociones. La llenura del Espíritu Santo es algo que necesitamos a diario. A diario. Porque tú crees, ya te llenaste, ya estoy lleno. No, a diario. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo a diario. Entonces, esto nos llama a revisar nuestras acciones. Ahora vamos a resolver la segunda pregunta. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Para poder ser llenos del Espíritu Santo, tomemos entonces ese pasaje. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muy parecido a lo que vamos a ver los pasajes dentro de 8 días. De Colosenses. Mira la primera parte. La palabra de Cristo more en abundancia. Abundancia. Entonces, ¿cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Llenando nuestras mentes con la palabra de Dios. Eso es, llenando nuestras mentes con la palabra de Dios. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Entonces, preguntas para responder internamente. ¿Cómo está tu lectura, estudio, meditación de la palabra? ¿Cómo está? Mira, ser lleno del Espíritu Santo significa estar en constante tiempo con la palabra de Dios. No es ni cada 8 días, ni 2 o 3 veces a la semana, es diario. Pero recuerda, lectura, estudio, meditación de la palabra de Dios. Así somos llenos del Espíritu Santo. Por eso ahí dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y mira lo que hace la palabra de Cristo. Nos enseña, nos exhorta, y hay sabiduría de Dios en nuestra vida. Hay sabiduría de Dios en nuestra vida. ¿Y eso qué produce? Gozo. Gozo en nuestra vida. En medio de cualquier circunstancia hay gozo. Démonos cuenta que eso produce entonces ¿qué? Gozo. Cuando hay enseñanza, cuando hay exhortación por medio de la palabra, viene la sabiduría de Dios.
y entonces en nosotros va a haber gozo. ¿Gozo de qué? De la salvación. De la salvación. Gozo. Y ese gozo se ve traducido en ¿qué? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, alguien podría decir, no, pastor, pero yo no siento gozo. Mi vida, pues sí, yo sé que Cristo murió por mí. Yo sé que Cristo me rescató. Pero yo no siento gozo porque, mira, mis finanzas no van bien. Mi familia no va bien. Y ahora me mandaron ir al médico, entonces debe ser que mi salud tampoco anda bien. ¿Sí? Pero fíjate, cuando una persona bajo esos parámetros tiene esas características, es porque no ha entendido la salvación. Porque nada ni nadie te puede robar el gozo que te lo entregó el Señor, la salvación. Nada ni nadie. ¿Por qué? Porque todo lo que vivimos en este mundo es temporal. Todo es temporal. Todo es temporal. Nada de lo que vemos va a permanecer para siempre. Estas columnas, esta casa, este edificio, lo que sea, no va a permanecer para siempre. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sabes qué? Este cuerpo, el cuerpo que tú y yo tenemos, no es para siempre. Este cuerpo no. Si somos hijos de Dios, tendremos otros cuerpos en el cielo, glorificados. Pero este cuerpo no. Este cuerpo no va al cielo. O sea, esto es una morada transitoria. Estás padeciendo una situación difícil, una enfermedad. Bueno, ¿sabes qué? Empezando por algo, hay un consuelo maravilloso y eterno. En el cielo no hay enfermos. En el cielo no hay dolores, nada de eso. Ahí comienza el consuelo, ahí comienza la fortaleza. Y bueno, Dios puede obrar y Dios puede sanarte también, ¿sí? Pero mira que el primer consuelo que hay no es, Dios me tiene que sanar. No, el primer consuelo es que allá no va a haber enfermedad. Eso te cambia ya el chip. Y fíjate que muchas de las situaciones que nosotros padecemos están también acá, en nuestra mente. ¿Sí? Me duele todo me duele, pero aquí la mente empieza a trabajar. Pero si tú empiezas a combatir ello con el consuelo de la salvación, el gozo de la salvación, va trabajando muchas cosas también en ti. ¿Sí? Imagínate que tú te encuentres una persona creyente aparentemente y te diga, no, mal la familia, mal la economía y mal la salud. Entonces tú dices, ¿dónde quedó el gozo? El gozo de la salvación. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder realmente experimentar el gozo? Ser llenos del Espíritu. Pero ¿qué necesitamos? Ser controlados. Que todo eso que aparece en el mundo, que nosotros lo podamos rechazar. Podamos nosotros, voy a andar con cautela en el mundo. Miremos estas preguntas finales. Preguntas de reflexión. ¿Qué está controlando tu vida? ¿Qué controla tu vida? ¿Qué controla tu vida? Ahora, cuando estamos hablando de qué controla tu vida, fíjate que hay tantas cosas para poder analizar. Porque podemos ser controlados por el dinero. Entonces queremos ser llenos de dinero. Porque podríamos ser controlados por el dinero. Podríamos ser controlados de que nuestro deseo solamente es que yo sea el gerente de tal y tal empresa y que yo sea el mandamás. Ser lleno de una codicia. Pero la Biblia, ¿de qué nos está diciendo? Ser llenos del Espíritu. Entonces, cuando nosotros decimos, yo quiero es dinero porque quiero hacer todo esto y todo esto, entonces estamos siendo controlados ¿de qué? De la avaricia, de la codicia, y no estamos dejando operar a Dios, porque la Biblia nos dice sean controlados por el Espíritu, sean controlados, o sea, que cualquier decisión que tú vayas a tomar sea bajo
la perspectiva de la Biblia. Segunda pregunta, ¿vives bajo el gozo de la salvación? ¿Vives bajo el gozo de la salvación? Tercera pregunta, ¿qué te motiva? ¿Qué es lo que te hace motivar? Ahí hay tres preguntas en las cuales nosotros tenemos que reflexionar. ¿Qué controla tu vida? ¿Vives bajo el gozo de la salvación? ¿O qué motiva tu vida? Ahí tú vas a empezar a entender si estás bajo el propósito de caminar con la llenura del Espíritu Santo. Porque si todavía estás caminando bajo la carne, entonces hay cristianos que no han sido llenados del Espíritu Santo. Cristianos, estoy hablando de cristianos. Porque el apóstol Pablo dice, más bien sed llenos. Y si nos damos cuenta, hay muchísimos que no han sido llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo es caminar bajo los propósitos de Dios. Porque es cuando realmente somos útiles para la obra de Dios. Ahí es cuando somos útiles para la obra de Dios. Meditemos en ello, reflexionemos en todo ello. La iglesia necesita con urgencia ser llena del Espíritu Santo. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.